querido Jaime Hernández, pues el presidente presenta su iniciativa de reforma electoral y el consejero presidente del INE, obviamente, dice que no se necesita, que no es necesaria ni indispensable. ¿Cómo estás, Jaime? Te saludo con mucho gusto, maestro. Querido Vicente, pues efectivamente, Lorenzo Córdoba, antes de que se conociera hoy la iniciativa, ya le había dado una entrevista a la revista Nexos de Héctor Aguilar Camín, en donde buscó refugio para decir por adelantado que esta reforma no es indispensable, y dice que desde la década de los 90 la serie de reformas que han surgido han sido incrementales, poco a poco, con cuidado, pero lo que no dice es que desde la década de los 90, fíjate ya más de 30 años, el Instituto Nacional Electoral, que es el producto más acabado de estas reformas, no sirve para un carajo, ¿no? Y a lo que es más, no tiene credibilidad en absoluto. Pero en cualquier caso, aprovecha esta extensa entrevista con Nexos, primero para quejarse de que este gobierno sigue atizando el odio, que ha puesto en peligro la vida de los consejeros electorales, como aquella vez que dice que el fallido candidato de Morena, te acordarás, lo llamó, lo insultó, le dijo de todo, pues claro, porque lo había descabalcado de la contienda de forma ilegal, y dice, nos amenazó con ir a nuestra casa y teníamos mucho miedo, y así es, y se basa también en este surgimiento de las redes sociales, que lo que están haciendo no es perfeccionar o convertirse en garantía per se de una mejora en la democracia, ¿no? Pues claro, las redes sociales no ven con buenos ojos a Lorenzo Córdoba, y no es sorpresivo que Lorenzo Córdoba se queje de los youtubers, de las redes sociales, que lo ponen a parir un día sí y otro también, que lo Ay, mira, esta foto es genial. Las redes sociales realmente se meten mucho con Lorenzo, pero Lorenzo se lo busca, ¿no? Entonces yo creo que Lorenzo Córdoba ha escogido un discurso a la defensiva y por adelantado para desacreditar este intento por refundar el Instituto Nacional Electoral, según la iniciativa que presentó el presidente. Pero fíjate, lo interesante también, Vicente, es que por adelantado también ya la prensa internacional comienza a hacerse eco de estas denuncias. El Financial Times ya cita a Lorenzo Córdoba diciendo, porque esa es otra que de las enunciados en la entrevista que da a Nexos, dice que el Instituto Nacional Electoral es una de las instituciones que goza de mayor credibilidad y popularidad. Dice que la popularidad del INE está por encima del 70%, o sea, casi como el presidente López Obrador. Y el Financial Times cita las declaraciones de esta eminencia de la diplomacia, Arturo Sarucán, ex embajador de México en Washington, bajo la presidencia de Felipe Calderón. Y Arturo Sarucán le dice al Financial Times que las obsesiones de López Obrador por sus derrotas en las urnas desde el 2006 lo han vuelto en un obsesionado con el INE, ¿no? Entonces, pues ya sabes, la campaña de nado sincronizado de Nexos, Financial Times, no me extrañaría que mañana aparecieran también. Yo no sé qué es lo que pasa con los corresponsales extranjeros. Siempre citan a los mismos de siempre. Cuando no es Sarucán, es Denise Dresser. Cuando no es Denise Dresser, es como si los corresponsales extranjeros en México no se movieran más allá de la Polanco y solamente agarraran el teléfono para hablar con los mismos de siempre, con aquellos que hablan en inglés, ¿no? Y nunca ves tú que metan una opinión, qué sé yo, de Andrea Chávez o de Hamlet Almaguer. No. Sarucán, Denise Dresser, ya lo sabemos, los de siempre, los entrevistables habituales, ¿no? Entonces, pues esto te demuestra hasta qué punto ya hay una campaña para tratar de frenar esta iniciativa de reforma. Y efectivamente, como lo reconoció el propio presidente, pues va a ser quizá cuesta arriba, pero hay un factor a tomar en cuenta, Vicente. Esta iniciativa de ley tendría que aprobarse a trancas y barrancas
y hay de plazo hasta el mes de mayo del próximo año. Es lo que dice la Constitución para poder entrar en vigor. Así es que tiempo hay, para que después de las elecciones del próximo 5 de junio, los del PRI y del PAN, que les va a ir como en feria, digan, ay, en la madre, pues a lo mejor sí nos conviene apoyar esto, ¿no? Aunque visto lo visto por las declaraciones por adelantado de Vandalito Moreno, que está siendo investigado, o la gente del PAN dicen que no, ellos van a estar en contra de esto, porque no es posible. ¿Qué te parece? Pues muy cabrón, porque el presidente también dice, con los pelos de la burra en la mano, que el INE no es garantía de nada. Por ejemplo, una declaración en Palacio Nacional que me gustaría proyectar, mi querido Jaime, para continuar con el diálogo. El presidente asegura, cree que no hay otro país con más fraudes electorales que México, y eso es vergonzoso. Bolas, qué fuerte. Vean y escuchen. De imposiciones, de fraude. No creo que haya otro país, y es vergonzoso, con más fraudes electorales que México, con más imposiciones, con falta de democracia, con predominio de partidos únicos, con mafias de poder dominando el país, con grupos de intereses creados que mandan, que deciden, que hayan llegado al extremo de subordinar a todos los poderes públicos. En la práctica, lo he dicho, no había una democracia en sentido estricto, era una oligarquía, era el gobierno para una minoría, no el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Una gran simulación de grupos económicos muy poderosos, apoyados por medios de comunicación, también propiedad de esos grupos, y de poderes públicos subordinados mediante la cooptación a esos grupos que realmente eran los que mandaban. Era el poder económico que controlaba al poder político, al poder judicial, al poder legislativo y al poder mediático. Así era. Entonces, pues por eso odian tanto a Andrés Manuel López Obrador con el panorama que pinta el presidente. Y por eso tanto repudio, tanto pues asquito al pueblo, mi querido Jaime, que es el que vota por el presidente Andrés Manuel López Obrador masivamente en el 2018. El papel de los medios de comunicación nuevamente sale a flote en Palacio Nacional, y creo que también tenemos que estar vigilantes de cómo se manejan los análisis y la información rumbo a la discusión y a la votación de la reforma electoral en los medios de comunicación, Jaime. Sí, yo creo que el papel de los medios de comunicación convencional, o que de alguna manera defienden los intereses de cacicazgos, intereses corporativos y partidos políticos, porque responde a esta lógica de la partidocracia, es una realidad. Vicente, es extraño, ¿no? Es como si durante los últimos 30 años estos medios de comunicación haya contribuido para que muchísimos mexicanos vivieran en este estado de negación de lo que ha ocurrido a lo largo del país. Te pongo un ejemplo. En el año de 1991,
en agosto de 1991. ¿Te acuerdas cuando fueron las elecciones en Guanajuato? Me acuerdo que resultó como vencedor el candidato del PRI, ahorita me acuerdo quién era, Ramón Aguirre. Bueno, el caso es que Ramón Aguirre había salido victorioso, pero Salinas determinó que le convenía a él de alguna manera llegar a un acuerdo, a un tipo de acuerdo con el PAN. Eran acuerdos entre cacicazgos, ¿no? Y entonces le dijo a Ramón Aguirre, pues te me bajas de tu triunfo y vamos a dárselo, el triunfo vamos a dárselo al PAN. Y es así como Carlos Medina Plasencia se convirtió en gobernador interino de ese estado, y así surge la cultura de las concertaciones, que le hizo un daño profundo a la democracia mexicana, porque eran acuerdos en la cúpula orquestados por Carlos Salinas de Gortari, y los medios de comunicación, pues, con raras excepciones, daban más o menos a conocer estos intríngulos de estos acuerdos tras bambalinas. Y después de eso, pues Guanajuato se quedó para Vicente Fox, aunque en primera instancia Carlos Salinas de Gortari no quería que fuera Vicente Fox. De todas maneras, Vicente Fox se convertiría con el tiempo en gobernador. Y luego el propio Vicente Fox, bajo esta lógica de caciques, dice, yo lo que no quiero es que Andrés Manuel llegue a la presidencia, y sí, yo voy a cargar los dados, en fin. Y todo esto que recordaba hoy en parte el presidente, ha sido parte de nuestra cultura, entre comillas, democrática, ¿no? Que es una cultura de concertaciones, de acuerdos, de pactos, de transacciones, y mientras tanto, los ciudadanos mirando desde la barrera, ¿no? Entonces, yo creo que al introducir esta reforma, el presidente que era una de las críticas que estaba haciendo en la entrevista con Nexos, Lorenzo Córdoba, que dice que esto es imposible, que no puede ser que un logro tan democrático como el Instituto Nacional Electoral se les hurte a los partidos, se les hurte esta nueva democracia. Digo, pero espérame, yo digo ahí, no, es que el INE nunca debe haber pertenecido a los partidos políticos que sacaban ahí tajada financiera multimillonaria. No, el INE tiene que estar en nuestras manos, en la de los ciudadanos, en los electores. Entonces, desde ahí te das cuenta que la lógica de Lorenzo Córdoba es seguir trabajando bajo esta lógica de las castas, los caciques, responder a los intereses de Claudio X González, a los intereses del PAN, a los del PRI. Siguen estos arreglos en la cúpula. Y yo creo que ya basta. Y uno de los temas fundamentales va a ser la libertad de expresión, que por cierto fue Pablo Gómez el que hoy refirió y subrayó que esta reforma electoral contempla que haya una libertad de expresión sin paliativos, es decir, se acabaron los vetos a campañas, a pronunciamientos del presidente, de secretarios de Estado, porque ahí se está vulnerando la libertad de expresión. Yo no conozco otro país, Vicente, en donde en plena campaña electoral se les prohíba a los funcionarios, se les tape la boca al presidente. En Estados Unidos todo mundo habla, hasta el último día de campaña. En Europa lo mismo. Yo no sé por qué México ha introducido esta cultura para mí tan perversa, del cállate y no digas cuáles son tus favoritos de aquí a la cita con las urnas, y se está atentando contra un principio elemental de la libertad de expresión. Por tanto, para mí todas las iniciativas presentadas hoy son bienvenidas en términos personales, pero ya sabemos que esta gente no está de acuerdo, y ya le dieron instrucciones, por supuesto, al PRI y al PAN y al PRD para que se pongan a todo lo posible por derrotarla. Querida Adriana, por ahí entraba un superchat que se me fue de la pantalla. Espero que hayas logrado rescatarlo tú para agradecer el respaldo económico de esta audiencia diferente e inteligente. Gracias. Guzmán, el que nos criticaba, nos mandó $10 de superchat. Mándeme una mentada, aunque sea, Guzmán. Ahora, por favor, le pido que ya que mandó el superchat, ahora sí mándeme una mentada de madre, aunque sea. Gracias por el apoyo económico, y encontré un mensaje en el chat que me emociona. Marcos Pi
Dice, hoy me encontré a Vicente frente a la entrada principal de Palacio Nacional. Andaba en chinga buscando señal para transmitir. Mis respetos, Vicente, y mi apoyo. Y dice, andaba solo, pues sí, como camarógrafo, como productor y como conductor. Qué bueno que ustedes aprecian lo que uno hace con muchas veces un cerdito, una gallinita, 3 cacahuates, 1 kilo de tortillas. Obviamente, con lo que tenemos, con los fierros que tenemos para sacar el programa. Gracias por darte cuenta, Marcos, y apreciarlo. Gracias a Ebert García por los $20 de Superchat. Y ya que estamos, nada más para cerrar, maestro, para irme a la mesa de diálogo, que también va a sacar chispas. Por los medios de comunicación y el papel que pueden jugar en el debate o no de los temas importantes en nuestro país. En momentos en que el pueblo despierta, se anima a participar, exige información, exige a sus diputados, a sus legisladores. Es que es importante que nos exijan transparencia a todos, y que empiecen por nosotros, que empiecen por los medios independientes. Interesantísima la declaración, solo para el análisis y para cerrar, Jaime, de Juan Becerra, conductor de espacios noticiosos en Capital 21, el canal de la Ciudad de México, quien fue invitado al programa de John Ackerman en Canal 11. Hizo polémicas declaraciones sobre la revista Proceso. Me llamaron mucho la atención porque hemos hablado de una derechización en Proceso, pero va más allá Juan Becerra, miembro también de esta familia Sin Censura. Usted lo ve y lo escucha semanalmente en estos espacios libres como el viento. Escuche nada más lo que le dijo a John Ackerman en su programa en Canal 11. No, Proceso funcionó muchísimos años con publirreportajes. Entonces, tú querías dar a conocer una información proveniendo de donde sea, incluso secretarios de Estado, e ibas a Proceso. Y dabas la información, se analizaba la información, se hacía el reportaje y había por ahí algún sobre. ¿Desde siempre? Desde o que sea, yo esta me acuerdo. práctica ahora No. que se está denunciando del chayote no es nuevo. Desde siempre, pero a donde voy es que Proceso siempre ha hablado mal del gobierno, porque eso le ha funcionado enormemente. Proceso siempre ha escudriñado al poder, siempre ha puesto en sus portadas fotografías en contra de los gobernantes y de los legisladores. Porque eso le funciona, porque a la gente que le gusta oír mal hablar de su gobierno, por eso necesitamos una transformación en el país, porque le echamos la culpa de absolutamente todo. Y si nos va mal, pues es culpa del gobierno. Y si quedamos en un bache, pues es culpa del presidente. Y si llovió de más, y si no llovió, pues también. Y a Proceso le funcionó mucho eso. Cambia el gobierno, cambia el país, Proceso sigue igual. Lo que pasa... Y quienes escribían antes en Proceso, incluyéndote a ti, eran analistas que tenían muy en claro todas las corruptelas que se llevaban a cabo y las analizaban y las investigaban, tenían su opinión, pues ya no les funcionan. ¿Por qué? Pues porque tenemos el gobierno que habíamos querido tener durante muchísimos años y por el que peleamos y por el que luchamos. ¿Por qué vamos a hablar mal si se están dando resultados? O sea, Proceso no le funciona porque sus lectores quieren oír hablar mal del país. Pues qué fuertes declaraciones de Juan Becerra con John Ackerman sobre la revista Proceso. Si la revista, los directores, los editores de la revista Proceso no salen a aclarar esto de los reportajes pagados, pues creo que se abolla la credibilidad de la revista Proceso en algún momento referente en México. La Proceso de don Julio Scherer, no de los Scherer, los herederos, los de hoy. Esa es mi opinión. Mi querido Jaime, cerramos con tu comentario. Mira, yo creo que la revista Proceso fue un medio de comunicación, y digo fue un medio de comunicación que durante una época fue fundamental, sobre todo la época de don Julio Scherer. Don Julio Scherer aprendió muy pronto, y Scherer fue maestro de muchos periodistas. Scherer aprendió que es necesaria la cercanía con el poder.
porque en realidad es cierto, Vicente. Nosotros, sobre todo los que nos dedicamos a hacer crónica de la política, pues ¿cómo vamos a hacer crónica o hablar de política si no estamos cercanos a ella? Y es lo que hacía Julio Scherer. ¿Cuántas veces no contaba que llegaban a la revista secretarios de Estado para interesarse por esto, por lo otro, y don Julio les doraba la píldora? Pero lo que sí tenía muy claro don Julio Scherer, y esta es una opinión personal, es que, y yo comparto esta opinión desde siempre, es importante estar cerca del poder, es importante incluso, ¿por qué no?, tener una especie de luna de miel con el poder, ¿no? Llevarte incluso de a cuartos, piquete de ombligo. Pero el día que te vas a la cama con el poder, ahí ya te jodiste, ahí ya te perdiste. ¿Por qué? Porque una vez que te encamas con el poder, ya pierdes tu independencia, pierdes tu equidistancia. Entonces, yo creo que la relación con el poder tiene que ser un complicado equilibrio en la que no necesariamente tienes que llevarte a madrazos con el secretario de Estado, con el presidente, presentarte casi como un puritano que no, tienes que ser una persona civilizada, decente, incluso llevarte bien con el poder, pero no transigir con las tranzas del poder. Entonces, esa es la escuela de los viejos periodistas, algunos de los cuales lo respetaban, como era el caso de don Julio Scherer, y otras veces no tanto, ¿no? Pero de un tiempo acá, la revista Proceso, no cabe duda de que se ha escorado hacia la derecha, no cabe duda de que incluso yo tengo la impresión que al interior de Proceso todavía hay periodistas que viven una especie de naufragio, ¿no? Y que no les queda más remedio que seguir en la revista. Otros han dado el salto para salirse de ahí, como ha sido el caso de Álvaro Delgado, pero otros periodistas a veces no tienen esa posibilidad, porque lo que sí es cierto es que esa revista... O no tienen los huevos. Exactamente, pero lo que es muy cierto es que esa revista se ha enrocado en la estructura familiar de los hijos, los sobrinos, ya ves la guerra desatada desde ahí contra Gertz Manero, por Julio Scherer Ibarra, en fin, esa revista se ha convertido en una trinchera, después de haber sido una trinchera de intereses personales, después de haber sido durante mucho tiempo trinchera de intereses generales y del pueblo. Es una lástima. Yo sé que hay mucha gente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero es lo que yo creo. Efectivamente, yo creo que la revista que antes yo consideraba fundamental, realmente poco a poco ha ido perdiendo aliento y ha perdido fuelle y ha perdido popularidad en tiempos en que yo creo, y con esto cierro, querido Vicente, en tiempos en que yo creo que hay que decirle a las cosas por su nombre. Si no, nos estaríamos traicionando a nosotros mismos. Yo prefiero, por ejemplo, rápidamente, el tema de decirles o no traidores a la oposición, que es un tema sobre el que yo reflexionaba esta mañana y sobre la que me permití, me acuerdo, invocar unas palabras del gran Octavio Paz. Octavio Paz hablaba de la fuerza de las palabras y decía que a veces los mexicanos tenemos miedo a utilizarles, a darles el peso específico a estas palabras que son hermosas, ¿no? Y entonces él decía que hay mexicanos que van por la vida como desollados, ¿no? Como que se les hubieran quitado la piel y cualquier insulto, cualquier insinuación les duele tremendo, como si no tuvieran, como si les quemara, vaya. Y si desafortunadamente muchos mexicanos, por esta reacción de los políticos que no les gusta que les digan ladrones, traidores, saben, son como jarritos de tlaquepaque, se sienten de todo. Y ante esta reacción todo el mundo dice, no les digan traidores a los traidores, por favor. Y entonces uno como periodista que está acostumbrado a manejar el lenguaje con precisión, dice, ¿y por qué coño no le voy a decir traidor a un traidor? ¿Porque le duele? ¿Y cómo no le va a doler? Y a mí me dolió más que traicionar más a mi país. Entonces, yo recordaba esta defensa que hacía Octavio Paz de la fuerza del lenguaje, de la legitimidad del lenguaje, y por eso creo, querido Vicente, concluyendo, que es indispensable decirle a las cosas por su nombre y ni un paso atrás.
Gracias por esa reflexión, Jaime Hernández. Gracias, Javier Popoca, por los $20 de Superchat. Gracias, Javier Ruiz, por los otros $20 de Superchat. Gracias a Bernardo Campos Solís por los $10 de Superchat. Dice, saludos desde Michigan. YouTube los esconde, es muy difícil ver a Toño en la mañana. Saludos a todos. Pues doble agradecimiento, triple agradecimiento, Bernardo, por buscarnos, por encontrarnos y por donar a Sin Censura. Gracias a Ever García por los $20 de Superchat. Gracias, decía Javier Popoca, por otros $20 de Superchat. Querido Jaime, amor con amor se paga. ¿En dónde te apoyan? Querido Vicente, muchas gracias. Pues les pido que nos apoyen también a nosotros. Que no solamente hagan la ronchita con Vicente, no es cierto. Nuestro Vicente se merece eso y más. Les pido que también nos apoyen nosotros en No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días de las 14 a las 15:30, 16 horas, lunes a viernes, y también síganos a través de nuestras redes sociales en @Jaime_Journo o Yourno, y síganos también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada, donde abordamos temas de inmigración, relaciones bilaterales con Estados Unidos, desplazados, refugiados por la guerra, etc., etc. Muchísimas gracias, don Vicente. Muchas gracias, querido Jaime. Nos escuchamos. Nos vemos aquí mañana en Sin Censura, que también es tu casa. Gracias a Jaime Hernández, el maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras.